Chino Navarro, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, buenas ¿Cómo noches. anda? Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario. ¿Son estos los días más dificultosos de este gobierno? No, no creo. Siempre tenemos días complejos. Me parece que el momento más difícil fue aquel de la 125, donde nuestro vicepresidente votó con la oposición una ley que era muy importante, que era la 125. Luego afrontamos una instancia electoral donde era un marco internacional bastante complicado, económicamente perdimos en la provincia de Buenos Aires. Nos logramos rehacer, a veces se nos dice que no tenemos autocrítica, y yo me pregunto si un gobierno, luego de haber perdido la elección del 2009 en la provincia de Buenos Aires, remontó esa situación. Por supuesto hubo acción de gobierno, hubo medidas, hubo políticas, hubo decisiones, pero logró remontar en términos electorales 2 años después, es porque supo leer la realidad, porque supo interpretar lo que había pasado. Esto no son días fáciles porque hay un mundo complejo, hay una crisis internacional que afecta a la realidad argentina, este ha sido un año duro, no obstante el gobierno ha defendido y sigue defendiendo el mercado interno, el consumo, el salario de los trabajadores, y después, bueno, hay situaciones de coyuntura que hemos visto recientemente que, por supuesto, complican la coyuntura, el accionar. Ahora, ver a gendarmes y prefectos protestando en la calle, ¿qué reflexión le motiva? Bueno, en primera instancia, lo que yo digo es que era un reclamo justo. Cuando sí, tal vez la metodología de reclamo no es la conveniente. No, pero es lo que pienso yo, vamos a la primera instancia, ¿no? Usted, yo, cualquier persona que nos está mirando va a cobrar su salario y la liquidación le entrega una cifra menor a la que usted esperaba. Sí, sí. Ese fue el origen del reclamo. El gobierno lo resolvió rápidamente, reconoció que el decreto se había ejecutado mal, se había puesto en práctica mal, todo lo contrario. ¿Se había ejecutado o se había hecho mal? No, lo que yo tengo entendido y lo que he leído, el decreto claramente establecía en uno de sus artículos que ningún integrante de la fuerza podía cobrar menos de lo que venía cobrando anteriormente, con lo cual si cobra de menos se implementó mal. Al punto que ya tanto todos los integrantes de Gendarmería y de Prefectura cobraron lo que le hubiese correspondido cobrar antes del decreto. A partir de ahí se monta otro tipo de reclamo, otro tipo de salario, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, y un mecanismo de protesta que no se condice con la esencia de lo que es la fuerza de seguridad. Una fuerza de seguridad no puede deliberar, una fuerza de seguridad no se puede movilizar, con lo cual lo que uno le pide respetuosamente a quienes están reclamando, aunque el reclamo sea válido, primero que lo encarrilen, lo encaucen en los mecanismos institucionales que tienen en la fuerza, y segundo que vuelvan a sus casas, porque esta no es la forma que una fuerza de seguridad reclama. Son ciudadanos que le confiamos armas para que nos protejan, para que nos custodien, tienen que cumplir esa tarea que reconocemos, que valoramos, sobre todo en los últimos tiempos, tanto Prefectura como Gendarmería han cumplido una tarea importante, sus efectivos en el área metropolitana, para el gobierno han sido un aporte más que valedero en el marco de las políticas de seguridad, para los ciudadanos también. Por eso me parece que uno cuando se dirige respetuosamente tiene que volver a sus casas o al trabajo. Y después el reclamo hacerlo en el marco que corresponde. Da la impresión de que aparte de un problema salarial ya hay un problema de verticalismo en la fuerza, ¿no? Va a ser difícil restañar esto, parece, ¿no? Sí, ha habido si bien el gobierno ya ha sancionado a algunos, digo, devolverle el tema a las jerarquías va a ser complicado, ¿no? No sé si complicado, pero el gobierno está actuando con mucha responsabilidad, con mucha firmeza, con prudencia, como para darle un cauce de sensatez y razonabilidad a la resolución de este tema. Obviamente hay una cuestión de disciplina que hay que rehacer. Yo confío que se va a hacer sin afectar a la fuerza, pero tampoco sin perjudicar al conjunto de la sociedad ni afectar lo que es la conducción del gobierno. Quedaría el debate, para usted los debates, saber si el decreto era debidamente ajustado a lo que debía pasar o... El decreto tiene una finalidad, que era, a partir de un fallo de la Corte, restablecer en el escalafón de la fuerza un pago que no favoreciera como favorecía en forma ostensible, grosera, obscena, a muchos integrantes de los mandos medios y sobre todo mandos altos de la fuerza, que mediante medidas cautelarias cobraban cifras de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 pesos por mes. Eso se eliminaba
y se establecía... Las medidas cautelares estaban para una buena parte de la prefectura y de la gendarmería. Exacto. ¿No? Y en las fuerzas inferiores había desajuste, porque por un mismo trabajo algunos cobraban una cifra, otros cobraban más. Con lo tanto se buscó ordenar todo eso, siempre con un artículo concreto, que creo que es el 6º, no importa el número, lo puedo decir mal, pero hay un artículo que establecía que nadie podía cobrar menos de lo que corresponde por escalafón. Bueno, eso cuando se implementó, no se implementó correctamente. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, lo reconoce inmediatamente al día posterior y lo resuelve el problema. Por lo tanto, después está la duda, que seguramente el gobierno estará investigando, si la mala implementación es un problema de mala gestión administrativa o hay mala fe o una actitud dolosa de algún sector de algunos integrantes de la fuerza, medios altos o de oficiales medios o altos de la fuerza, para generar una situación de caos ante su malestar, porque ellos no iban a cobrar más las cifras que estaban cobrando, ellos van a cobrar la cifra que le corresponde por escalafón, no la cifra obscena que estaban percibiendo mediante esas medidas cautelares. Sino la cercanía del 7 de diciembre y el tema de la desinversión y sobre todo la desinversión del Grupo Clarín, ¿está marcando fuertemente la política del oficialismo? No, está marcando fuertemente el accionar del Grupo Clarín, que desarrolla una ofensiva sin precedentes, por lo menos del 83 a la fecha, con todos sus... Néstor Kirchner decía, yo estaba viendo hace poco una charla en Carta Abierta, donde él señalaba... Sí, la Biblioteca Nacional. Ahora no hay Fuerzas Armadas, no hay instancias de golpe de Estado, lo que hay son ejércitos mediáticos y están actuando a todo vapor, con mentiras, o de una verdad transformarla en un hecho diferente, amplificando, actuando con irresponsabilidad. ¿Por qué? Pues está en juego, para el Grupo Clarín, de casi 300 señales, tiene que pasar a 24. Estamos hablando de plata, estamos hablando de mucho dinero y de mucho poder. Pero, no, yo le digo, porque esto ha repercutido ya en la justicia, en el Consejo de la Magistratura, en los jueces, y parecería ser que esa dinámica va avanzando. Y lógico, hay una puja del Grupo Clarín y el gobierno va... Primero, el gobierno tiene la obligación de cumplir la ley. Esta ley como cualquier otra ley. Acá hay un actor que está alcanzado por esa ley, porque para ser justo, la ley no solamente va a modificar la estructura mediática del Grupo Clarín, va a afectar también la de otros grupos. Sí, la de los grupos. Que tienen que encuadrarse dentro del marco legal, que no es solamente Clarín el que está fuera del marco legal, son varios los grupos. Pero el único que está actuando, no reconociendo la autoridad de aplicación, no reconociendo el texto legal, yendo a la justicia no de ahora, desde el primer momento, buscando medidas cautelares y todo tipo de atajo jurídico para impedir que la ley se aplique. Bueno, la Corte ha determinado que el 7 de diciembre la ley tiene plena vigencia, con lo cual hay que allanarse la ley. Digamos, se habla de tanto la democracia, de la calidad institucional, de la república, todo lo que se le exige al gobierno, entre comillas, el Grupo Clarín no lo quiere hacer valer para sí mismo. Y hay que cumplir con la ley, nada más que eso. Sí, no, el tema de la inflación, el tema del aumento de precios, parecería ser uno de los elementos que lleva a movilizaciones que antes no había en la Argentina. Incluso para el 10 está prevista una marcha de la CTA, de la CGT. ¿Ve así como reclamos en la calle que han aumentado? Primero, quiero señalar que en la CTA... Sí, una de la CTA, no la otra. La de Yasky no. La de Micheli hay una crisis grande, porque gran parte de la CTA no va a marchar, de gremios ligados a la CTA de Micheli no marchan, porque están en contra de la política de enfrentar al gobierno en estos términos o de aliarse con sectores de la derecha. Y lo mismo pasa con algunos sectores ligados a Moyano, al punto que Moyano decidió no ir a la marcha. Indudablemente que hay una puja de precios. La presidenta días atrás, cuando anunció el aumento de la asignación familiar, 26%, plantea expresamente y se dirige a los formadores de precios y se dirige a los supermercadistas, no aumenten los artículos de primera necesidad porque eso afecta a los sectores más humildes. Para esto se requiere más Estado todavía, se requiere tener una política mucho más fuerte porque obviamente que hay sectores que quieren ganar lo mismo, pero en vez de producir más, lo que hacen es aumentar los precios sobre la producción que tienen. Lo que hay que hacer es producir más, no jugar sobre precios afectando a los más humildes. Sí, no, fue un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias a usted.